Hola, hola, hola. Vamos a hacer un ejercicio de reactores químicos, en concreto de un reactor de mezcla completa, un CSTR, reactor ideal de mezcla completa. Es un ejercicio muy famoso, aunque tiene una cierta dificultad porque la reacción es reversible. A más B para dar RS, pero RS se pueden volver a convertir en A y B. Y además tenemos dos corrientes de alimentación al reactor. Tenemos la corriente que alimenta al reactivo A 2,8 moles por litro, y una corriente que alimenta el reactivo B a 1,6 moles litro. Tenemos una conversión de un 75% en el reactivo B y una reacción de tipo A más B para dar RS. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación de diseño del reactor CSTR para aplicarla a este problema y obtener los flujos volumétricos de entrada de las corrientes A y B. En concreto pregunta el caudal de cada corriente. Aquí nos da la respuesta que son 4 litros minuto. Parece que son corrientes con caudales iguales, por tanto son 4 litros minuto de la corriente del reactivo A y 4 litros minuto de la corriente del reactivo B según ese resultado. Bien, vamos a ir haciendo el balance para obtener la ecuación de diseño. Vamos a poner en principio una reacción química en general de tipo A para dar P con un reactivo solo, una constante cinética K. Y para obtener, vamos primero a dibujar un pequeño esquema del reactor, un reactor continuo. Vamos a poner el agitador y la corriente de entrada, que en este caso alimenta solo el reactivo A, y una corriente de salida por la que sale el producto P, pero también, claro, saldrá algo de A porque la conversión no será del 100%. El CSTR requiere de unas magnitudes, de unos parámetros, como son FA0, que es el flujo molar de alimentación, la concentración inicial del reactivo A en esa corriente de entrada, el flujo volumétrico del reactivo A en este caso, y también a la salida, pues también necesitamos de esos parámetros, ¿no? El flujo de A a la salida, el flujo molar de A a la salida, la concentración de A a la salida, el flujo volumétrico, que, dado que se trabaja con líquidos, pues va a ser igual a la entrada y a la salida. Estas magnitudes, FA0, CA0 y Q sub V, están relacionadas, de manera que el flujo molar es la concentración por el volumétrico. Podemos verlo con las unidades. El flujo molar son moles por unidad de tiempo. La concentración son moles por unidad de volumen, por ejemplo litro, y el flujo volumétrico son litros por unidad de tiempo. Litro se va con litro y nos queda mol segundo, por tanto la ecuación es coherente en dimensiones. Conocidas dos de las magnitudes, se puede despejar de la ecuación la tercera. Bien, para obtener la ecuación de diseño tenemos que hacer un pequeño balance de materia y lo vamos a hacer al reactivo A. La acumulación de A es igual a entrada de A en el sistema, entrada de A, que será FA0, menos la salida de A, menos salida de A, que será FA, más la generación de A, generación de ese reactivo A, y nos queda un último término que es el consumo de A. Si vamos obteniendo cada uno de los términos, por ejemplo, podemos simplificar, podemos anular la acumulación porque se trata de un sistema, de un reactor continuo y por tanto no acumula materia en su interior, no tenemos acumulación. Alcanza un estado estacionario en el que la materia que entra sale. Como estamos ante un reactivo, el reactivo se consume, no se genera, por tanto no tenemos generación de A. Y lo que vamos a tener es entrada, salida y consumo. Entrada menos salida menos consumo igual a 0 es el balance de materia. Vamos a ir viendo cuánto valen cada uno de esos términos. Por ejemplo, el consumo. ¿Cuánto consumo tenemos del reactivo A? Pues es la velocidad a la que se consume por el volumen. La velocidad son moles partido del litro y de segundo, o sea, moles litro consumidos en cada segundo. Por tanto, los moles consumidos por segundo es la velocidad de reacción por volumen. Esto va a ser el consumo. ¿Cuánto vale la entrada? La entrada de A pues es FA0. ¿Y cuánto vale la salida? La salida de A es FA.
FA0 y FA son moles por segundo que entran al reactor y que salen del reactor del reactivo A. Entonces ahora pasamos a sustituir todo esto en el balance y nos va a quedar que 0 es igual a entrada de A, FA0, menos salida de A, FA0, perdón, FA, salida de A es FA, y después menos el consumo de A, que es menos RAV. Este menos es de notación, menos RA, es porque el reactivo A desaparece en el tiempo, no se puede simplificar por volumen. Y ahora, bueno, vamos a considerar otro detalle. Los moles por segundo de A que salen por la corriente de salida del reactor se pueden obtener como el producto de FA0, que son los que entran, por 1 menos la conversión de A. Si restamos 1 menos la conversión, eso es lo que no se convierte. Y lo que no se convierte por los moles por segundo que entran, me da lo que sale. XA es la conversión, es lo que reacciona. 1 menos XA, lo que no ha reaccionado. Lo que no ha reaccionado por los moles de entrada son los moles que hay a la salida de A. Por lo tanto, aquí podemos hacer eso. 0 igual a FA0 menos FA0, sustituyo FA por este valor, FA0 por 1 menos XA. FA0 por 1 menos XA menos RA por el volumen. Este FA0 se va con menos FA0 por 1, lo tacho con el 1 solamente, y me queda menos por menos más, me queda FA0 por XA. FA0 por XA igual a, bueno, voy a pasar este término, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, y así pasa positivo, menos RA por el volumen. RA es la velocidad de reacción. Y aquí ya tenemos la ecuación de diseño, solamente hay que expresarla como el volumen partido de FA0, volumen partido de FA0 igual a, es decir, el FA0 lo paso dividiendo al volumen, igual a la conversión partido de menos velocidad de reacción. Conversión partido de menos RA. Bueno, pues esta es lo que se conoce como la ecuación de diseño. Si representáramos gráficamente la inversa de la velocidad de reacción frente a la conversión, nos da una curva creciente, y para una conversión, por ejemplo, como esta, que puede ser la conversión XA que alcanza el reactor, pues vamos a tener una velocidad, bueno, una inversa de la velocidad de reacción como esta que tenemos aquí, y el área precisamente de ese rectángulo nos da el cociente V partido de FA0, de manera que sabiendo la alimentación de A, la FA0, se puede obtener el volumen del reactor, es decir, ese área que he subrayado está relacionada con el volumen del reactor, que generalmente es el parámetro de diseño que nos interesa. Por lo tanto, nos quedamos con esta ecuación. Es una ecuación que no es integral, porque cuando el reactor llega al estado estacionario, la concentración del reactivo de A en el reactor se mantiene constante, igual que la velocidad de reacción, son constantes, y por tanto no hay que integrar a lo largo del tiempo, porque se mantienen constantes en el tiempo. Es por eso que la ecuación es mucho más sencilla que la de un BR o que la de un PFR, en la que sí hay variación de las concentraciones y de la velocidad con el tiempo, y por tanto ahí es necesario hacer una integral. Bueno, pues nos quedamos con la ecuación y pasamos a resolver nuestro problema. Vamos a aplicarlo a este ejercicio. Bueno, no es muy complejo, pero sí, cuando uno empieza con los reactores, pues es uno de los ejercicios que más llaman la atención. Así que tenemos, bueno, vamos a poner aquí V partido de FA0, igual a conversión partido de menos velocidad de reacción, menos RA. Bien, aunque voy a hacer una cosa, voy a corregir una cosa en esta ecuación que acabo de poner aquí, porque en nuestro ejercicio nos indica el problema que la conversión es para B, es decir, nos dice que la conversión es para el reactivo B, XB igual a 0,75, un 75% de conversión. Es decir, de la cantidad de B que entra, de los moles de B que entran, el 75% se convierten en productos y el 25% salen sin convertir. Entonces nos da la conversión para B. Y resulta que si nos fijamos en la estequiometría de la reacción A más B, la reacción es estequiometría 1 a 1. Sin embargo, aquí de A se alimentan 2,8
moles por minuto, 2,8 moles litro de concentración, y de B se alimentan 1,6 moles litro. Nos dice que los caudales de alimentación son iguales. Por lo tanto, si alimentamos caudales idénticos de A y de B, y de A la concentración es 2,8 moles litro, de B solamente 1,6, eso significa que alimentamos mucho más A que B. ¿Eso qué significa? Pues que A es un reactivo en exceso y por tanto B es el limitante. Por eso nos dan la conversión para B. La conversión siempre tiene que ser para el reactivo limitante, no tiene sentido para un reactivo que se añade en exceso. Y por tanto nuestra ecuación de diseño la vamos a modificar y en vez de trabajar con el reactivo A vamos a trabajar con el B. El volumen del reactor partido de la alimentación de B, los moles por segundo alimentados de B, pues es igual a la conversión de B, que es el dato que nos da, partido de la velocidad de reacción para B. Lo vamos a hacer en este caso para el reactivo B, pero no cambia nada. Todo es igual, da igual que lo definamos para un reactivo que para otro. En este caso nos interesa el B porque es el reactivo limitante. Tiene que estar, la conversión va a venir dada para el limitante. Y empezamos a hacer los cálculos. Vamos a calcular primero la velocidad de reacción. ¿Cuánto vale menos RB? La velocidad de reacción para B o para A, que es igual. Bueno, pues es la constante cinética, que es K sub 1, por las concentraciones de los reactivos, que son C sub A y C sub B. Si la reacción no fuera reversible, esto sería todo lo que íbamos a poner, pero como es reversible, la reacción inversa genera A y B, es decir, descompone los productos formados para volver a dar A y B. Por lo tanto, debemos restar la velocidad con la que se descomponen esos productos. Y esa velocidad es la constante cinética K2 de la reacción inversa por las concentraciones de los productos, concentración de R y concentración de S. En el caso de que sea irreversible la reacción, pues lógicamente solo tenemos que poner el primer sumando. Esta, como es reversible, hay que poner ambos sumandos. Aquí tenemos las dos constantes de velocidad, caso 1 y caso 2. Entonces pasamos a obtener la velocidad de reacción, menos RB, que es lo que va aquí en el denominador. El objetivo es obtener el flujo volumétrico de A y de B. Si consiguiéramos el flujo molar, el FB0, pues el problema estaría resuelto. Y como podemos ver, el volumen del reactor lo tenemos, son 120 litros. Y además tenemos la conversión de B, que es 0,75. Si tenemos la velocidad de reacción, podemos despejar de la ecuación de diseño FB0 y está resuelto el ejercicio. Entonces vamos a pasar a calcular cuánto vale, por ejemplo, la concentración de B. ¿Cuánto vale la concentración de B en el reactor? Bueno, esta concentración es cuando el sistema alcanza su estado estacionario. Es decir, aquí, una vez que llegamos al estado estacionario, pues vamos a tener unas concentraciones de A, unas concentraciones de B, una concentración de R y una concentración de S, que son constantes. No van a cambiar en el tiempo. Este reactor puede estar trabajando de modo continuo, pues días, semanas, meses. Bueno, habrá que parar para mantenimiento, pero no tiene, en principio no tiene por qué parar, puede trabajar de forma continua mucho tiempo. Y a lo largo de ese tiempo siempre mantendrá estas concentraciones constantes siempre que se alimente con las cantidades que se indican, ¿no? Entonces vamos a ver qué concentración tenemos de B en cualquier instante en el interior de ese reactor, que es lo que necesito aquí para obtener la velocidad de reacción. Bueno, pues ¿cuánto vale la concentración de B en cualquier instante? Pues lo que metemos de B inicialmente, CB0, por 1 menos la conversión de B. Como es el reactivo limitante, la concentración que hay en el interior del reactor y que no ha reaccionado es lo inicial por 1 menos la conversión. Y empezamos a sustituir. Bueno, y aquí es donde quizá podamos empezar, o puede que metamos la pata, porque posiblemente estemos pensando que CB0 es 1,6 moles litro. Esta concentración que tengo aquí de 1,6 es la CB0, claro, la concentración inicial. Pero no es así. La concentración inicial es la que resulta de mezclar las dos corrientes en el reactor inicialmente, antes de que la reacción comience. Es decir, estas corrientes antes de que empiecen a reaccionar los reactivos, aquí vamos a mezclar unas concentraciones, vamos a mezclar ambas corrientes y vamos a tener unas concentraciones de B que van a ser CB0 y de A, CA0. Y estas concentraciones no son las que aparecen ahí sobre las corrientes, porque al mezclar ambas corrientes se diluyen. Los flujos volumétricos dice el ejercicio que son iguales, es decir, el Q sub B y el Q sub A son iguales. Al introducir flujos volumétricos idénticos, las corrientes se diluyen a la mitad y por tanto esto hace que la concentración de B que voy a tener cuando las dos corrientes se mezclen sea la mitad.
Si la corriente de B tiene 1,6, una vez mezcladas ambas, tendremos 0,8 moles litro para B. Y la concentración inicial del reactivo A, pues también será la mitad, 1,8 moles litro al diluirlo a la mitad, porque se mezcla con la corriente B, pues tendremos 1,4 moles litro para la concentración del reactivo A. Esas son las concentraciones iniciales una vez que se mezclan ambos reactivos. Después, al reaccionar y alcanzar el estado estacionario, pues obtendremos otras concentraciones que serán invariantes ya a lo largo del tiempo, que son las estacionarias, C sub A, C sub B, C sub R, C sub S, que son las que voy a intentar calcular. Claro, aquí es muy sencillo porque los flujos volumétricos Q sub A y Q sub B son iguales. Pero ¿qué pasa si los flujos volumétricos no fueran iguales? Ya no sería simplemente dividir esas concentraciones por 2. En ese caso voy a darte la fórmula que permite calcular esas concentraciones. Por ejemplo, la CB0 pues vendría dada por la concentración que tenemos en la corriente, 1,6 moles litro, por el flujo volumétrico de B, partido de la suma de los flujos volumétricos de A y de B. Con esta pequeña fórmula se puede obtener la concentración una vez mezcladas ambas corrientes, bueno, 2 o 3 o las que sean. Si son más de 2 corrientes, pues abajo van los flujos volumétricos sumados de todas ellas. Y arriba va la concentración que tenemos en la corriente que alimenta el reactivo en concreto por el flujo volumétrico de esa corriente. Aquí, como estos flujos volumétricos son iguales, podemos poner 2 Q sub B, el Q sub B se va con el Q sub B, y 1,6 entre 2 pues son 0,8. Son 0,8 moles litro, que es lo que pusimos aquí rápidamente porque bueno, nos dimos cuenta de que los caudales son idénticos y ya está, ¿no? ¿Cuánto vale la concentración del reactivo A? Pues la C sub A0 es la concentración que tiene en el tubo que alimenta el reactor, 2,8 moles litro, por el Q sub A, partido de la suma de flujos volumétricos Q sub A más Q sub B. De nuevo, estos flujos volumétricos, como son iguales, podemos poner 2 Q sub A, por ejemplo. 2 Q sub A se va con Q sub A y queda 2,8 entre 2, que es 1,4 moles litro. Así, de esta forma se determinan esos flujos, esas concentraciones iniciales después de la mezcla de los reactivos de forma sencilla. Bien, y bueno, una vez que tenemos ya superado este pequeño problema, la cosa ya está hecha, es solo ir sustituyendo. Vamos sustituyendo aquí. Concentración de B inicial, pues son 0,8 moles litro, no voy a poner las unidades, 0,8 moles litro por 1 menos 0,75. Ahí tendríamos... y esto, vamos a hacer la cuenta, a ver si lo tengo por aquí en algún sitio. Vamos a hacer la operación. Sí, tengo aquí C sub B0 es 0,2 moles litro. Esto da 0,2 moles litro. Estupendo. Ahora continuamos. Vamos a ver cuánto vale C sub A0. Perdón, C sub A, la concentración de A. Bueno, pues la concentración de A, uno puede pensar que se calcula igual que la de B. Es la concentración de A inicial por 1 menos la conversión de A. Pero al ser un reactivo en exceso, no tiene una conversión definida. Y por tanto esta fórmula no la podemos utilizar. ¿Cómo se calcula? Esto es válido si los reactivos se alimentaran en igual proporción, es decir, estequiométricos. Un mol de A y uno de B. Es decir, si aquí tuviéramos 2,8 moles litro de A y 2,8 moles litro de B y alimentados con idénticos caudales, entonces estaríamos trabajando estequiométricamente y serían aplicables estas fórmulas. Pero en este caso, la C sub A no puede venir dado por este valor. ¿Cuánto vale C sub A? Pues es ¿qué concentración tengo en el reactor una vez que alcance el estado estacionario? Pues es la concentración inicial de A menos lo que ha reaccionado de A. ¿Y cuánto reacciona de A? Pues lo mismo que de B. A y B reaccionan en igual proporción, en proporción 1 a 1. Por tanto, lo que reacciona de A es lo mismo que va a reaccionar de B. ¿Y de B cuánto reacciona? Pues la concentración inicial de B, C sub B0, por la conversión de B. Esto es lo que ha reaccionado de B. Y si resto lo que metemos inicialmente de A, es decir, concentración inicial de A menos la concentración de A que ha reaccionado, que es esta parte de aquí, me queda lo que no reacciona de A, que es lo que voy a tener en el interior del reactor. Vamos sustituyendo en la fórmula. CA0, ¿cuánto vale? 1,4 moles litro. Aquí lo tenemos. Menos CB0, ¿cuánto vale? 0,8 moles litro. Por la conversión de B, 0,75. Y si hacemos esta pequeña cuenta, pues obtenemos 0,8 moles litro. 0,8 moles litro.
Vale, y ahora vamos a calcular cuánto vale la concentración de R y la concentración de S, que van a ser iguales. Porque estos reactivos inicialmente no hay nada de ellos, se forman al reaccionar A y B y por tanto se forman en proporción 1 a 1 y se obtiene lo mismo de cada uno de los dos. ¿Y cuánto se obtiene? Pues cogemos el limitante. El limitante siempre se forma de R y de S, lo que reacciona de B. Cada mol de B que reacciona forma un mol de R y un mol de S. ¿Cuánto reacciona de B? Pues lo que reacciona de B es justo esto, lo inicial por la conversión. Por tanto, de R y de S se forma precisamente eso que ha reaccionado de B, la concentración inicial por la conversión de B. Eso es lo que reacciona de B, lo que desaparece de B, y lo que desaparece de B, que es lo mismo que a su vez desaparece de A, es lo que se forma de R y de S. Concentración de B inicial, 0,8 moles litro, por la conversión de B, 0,75. Y por tanto esto, si lo calculamos, sale 0,6 moles litro. Bien, y ya con esto podemos calcular la velocidad de reacción. ¿Cuánto vale la velocidad de reacción de B? Constante caso 1. Aquí la tenemos, 7 litros partido de mol y de minuto por concentración de A, 0,2 moles litro por concentración de B. No, perdón, la de A es 0,8. La de A, la concentración de A es 0,8, la de B son 0,2 moles litro, la de B. Aquí está, 0,2 y la de A, aquí la tenemos. Y ahora, menos, sigo sustituyendo ahí, menos K2, 3 litros mol minuto, por concentración de R y de S, por R y por S, que valen 0,6 moles litro al cuadrado. Bueno, iba a ponerlo así, pero no merece la pena. Si hacemos toda esta operación, litros mol se va con mol litro y nos queda mol litro minuto, que es la unidad de la velocidad de reacción. Si hacemos esta cuenta, nos da 0,04 moles partido de litro y de minuto, la velocidad de reacción. Y una vez que tenemos la velocidad de reacción, es ir a la ecuación de diseño. Venimos aquí a la ecuación de diseño y despejamos FB0. Lo voy a despejar ya. FB0, si lo despejo de esa ecuación de diseño, bueno, pasaría multiplicando aquí a la derecha y me queda el volumen multiplicado por menos la velocidad de reacción de B partido de la conversión de B. Ya está todo calculado. El volumen, 120 litros. Por velocidad de reacción de B, 0,04 moles litro minuto. Moles partido de litro y de minuto. Las unidades las voy a poner porque son muy importantes, ya que nos indican si esto va bien. Y la conversión de B es 0,75. 0,75 la conversión de B. Litro se va con litro y, como podemos ver, queda una unidad que es mol minuto que coincide con el flujo molar. 120 por 0,04 entre 0,75 son 6,4. 6,4 moles minuto. Bien, y ahora ya utilizamos la relación que indiqué antes. Voy a escribirla aquí, es FB0 es igual a CB0 por el flujo volumétrico, por el Q sub B. Y de aquí despejaríamos el flujo volumétrico. El flujo volumétrico de B, que es lo que me pide el problema, es el flujo molar de B partido de la concentración de B. Muy bien, y vamos sustituyendo. Hay aquí un pequeño detalle que tengo que comentar. Bueno, el FB0 son 6,4 moles minuto, y ahora viene un pequeño problema. ¿Qué es CB0? Es la concentración inicial. En principio es la concentración de B que hay cuando se han mezclado A y B en el reactor inicialmente, es decir, vale 0,8. Si sustituimos aquí por 0,8, la CB0, el flujo que se obtiene, el Q sub B que se obtiene en realidad no es Q sub B, es el flujo volumétrico total, tanto de A como de B, es la suma de los dos, es Q sub A y Q sub B, es la suma de ambos flujos volumétricos y por tanto la cuenta, puedes comprobarlo, saldrá el doble, 8 litros minuto. Si quiero que el flujo que me dé esta operación sea el de esta corriente, el de la corriente que alimenta solo B, tengo que poner la concentración que tiene esa corriente, es decir, tengo que poner 1,6 moles litro de B.
podemos ver que mol se va con mol, litro sube arriba, minuto baja abajo, y ahora sí que obtendremos 4 litros minuto, que es el resultado del flujo volumétrico de B. Esto puede nos induce a error porque quedamos en que la CB0 es la concentración inicial cuando se han mezclado ambas corrientes y vale 0,8. Pero precisamente como es la concentración que resulta de la mezcla de las dos corrientes, cuando con ella calculo el flujo volumétrico, me sale el flujo volumétrico de ambas corrientes. No de una de ellas, sino el flujo de las dos corrientes juntas. Si quiero obtener el flujo volumétrico de una de las corrientes, tengo que sustituir la concentración del componente en esa corriente. Bien, espero que el ejercicio sea útil, y voy a hacer alguno más para que porque veo un cierto interés en esto de los reactores, y aunque son ejercicios para empezar con este mundo, pero sirven, es interesante el dominar bien los reactores ideales. Y por supuesto el libro donde se puede estudiar todo esto es el fundamento, es la parte fundamental, ¿no?, de la ingeniería química, de la industria química. El reactor es su corazón, el corazón de cualquier planta química. Pues el libro más importante que tenemos, quizá el mejor, el clásico, ¿no?, de reactores, es el que escribió Opta Levenspiel. Es el libro aconsejado siempre para trabajar todo este tema.